Buenos días a todos. En este video lo que vamos a trabajar son las herramientas y modalidades de intervención del acompañante terapéutico o en el ejercicio del acompañamiento terapéutico. Vamos a pensar primero en modalidades, como para poder comprender cuál es la diferencia entre las modalidades y las herramientas, y después vamos a hablar específicamente, además de qué son las herramientas, cuáles son las más apropiadas, teniendo en cuenta obviamente la singularidad de cada caso. Con respecto a las modalidades, tenemos que pensar que una modalidad es una forma en la que se manifiesta una cosa, o sea, es el cómo se puede llegar a un determinado producto mediante formas diferentes. En el caso del acompañante, el producto siempre va a ser lograr algo terapéutico para el paciente, pero el modo va a tener que ver con cierta vía mediante la cual poner en funcionamiento lo necesario para generar ese producto. Con respecto a las herramientas, ellas sí son los instrumentos diseñados específicamente para alcanzar ese producto, facilitando obviamente la realización de toda la tarea que viene detrás. O sea, siempre va a estar en relación con la modalidad que se va a poner en funcionamiento y tiene que ver con eso, con lo que cuenta el acompañante, el profesional, según el modo de trabajo seleccionado y según los objetivos perseguidos en relación al paciente, lo cual debe coincidir indefectiblemente con la función o el objetivo general del acompañante. Con respecto a las modalidades, podemos hablar de que las principales son 4. La modalidad de intervención en domicilio, la particularidad también que tiene la modalidad de trabajar en institución. En este caso nos vamos a referir a instituciones psiquiátricas principalmente. Después tenemos en institución escolar y por último lo que podemos llamar en espacios exteriores, que es una modalidad un poco más flexible o menos rígida, a través de la cual se puede trabajar también con una persona que necesita el acompañamiento o el apuntalamiento que otorga un acompañante. ¿Qué pasa en domicilio? ¿En qué casos suele recomendarse un acompañante en domicilio? Bueno, por ejemplo, voy a dar solamente ejemplos. Pacientes cuya principal necesidad es lograr autonomía en relación a la vida hogareña. Por ejemplo, pacientes externados que tengan que volver a acostumbrarse a la vida sin el respaldo que otorga una institución, con sus reglas y ordenamiento. Ustedes piensen que estar en una institución psiquiátrica, independientemente de las fantasías que tenemos todos de qué es, qué no es, si es bueno o malo, cómo es el trato, hay que tener en cuenta que estar en una institución implica estar bajo reglas que son rígidas. Hay un cierto horario para comer, un cierto horario para levantarse, un horario para tomar la medicación. Entonces, esto significa que más allá de que en cierto momento sirva, la externación, si encima quizás pasó mucho tiempo, es difícil porque esos horarios no están más. Con lo cual, volver a adaptarse a tener un orden y en segundo lugar, tener un orden de acuerdo a lo que es la vida en el afuera, implica una reorganización que a veces solos no pueden. Y acá es muy importante una intervención 24/7 del acompañante en los primeros momentos hasta que la persona logre acomodar todo lo que es la rutina a su singularidad. Es decir, crearse una rutina, sí, eso siempre es necesario, pero no puede ser una rutina que no sea consonante con la vida real en el afuera, no con el entorno de una institución. Entonces, piensen que en estos casos es muy necesario volver a adaptarse. Y otros casos, por ejemplo, personas que sin haber pasado por una internación hayan sufrido descompensaciones o episodios cuya repetición podría evitarse, o al menos minimizar la posibilidad de su repetición trabajando en el hogar. Por ejemplo, personas que tienen desregulación en lo emocional, adicciones, ciertas, entre mil comillas, fobias, depresión. Bueno, todos estos casos en los que quizás se llegó a un punto en el que la persona atentó contra su vida, se autolesionó o lo que sea, es necesario quizás un acompañamiento para evitar una internación, ¿sí? Que trabajando día a día puede llegar a al menos postergarse. Bueno, otro caso en el que es importante pensar en la intervención de un acompañante. En instituciones psiquiátricas. ¿En qué casos se suele recomendar acompañamiento en institución psiquiátrica? 2 casos puntuales. Pacientes cuya principal necesidad es evitar la cronificación,
porque hay un fenómeno que es el fenómeno de la hospitalización, también llamado la cronificación, que significa que una vez que uno está mucho tiempo en una institución psiquiátrica, empieza a perder hasta el deseo, a perder la voluntad, a estar demasiado bajo las reglas institucionales, generando que esto produzca como un aplanamiento afectivo, un acostumbramiento a que todo viene del otro, que nada depende de mi intención ni de mi voluntad. Entonces esto puede llevar a la cronificación de ciertos cuadros que justamente su característica es esto de no tener voluntad. Entonces, pacientes cuya necesidad es evitar la cronificación, pero indefectiblemente necesitan un acompañante. Doy un ejemplo, unas esquizofrenias con síntoma negativo, donde prácticamente a la persona se la interna por ser una persona que no sale de la habitación, que se aísla, que no tiene voluntad para seguir con sus cosas. Bueno, si lo llevamos a una internación, más allá de que esté contenido, bueno, la propia naturaleza de cómo es el sistema en instituciones va a generar que esto se potencie. Entonces, bueno, un acompañante puede estar ahí para ayudar a crear lazos de los compañeros, paliar ese aplanamiento afectivo que produce la institución misma. El segundo caso importante es pacientes que necesitan crear conciencia de la enfermedad para poder aceptar el tratamiento. Hay muchos pacientes que no entienden por qué están siendo llevados a una internación, pacientes quizás con una esquizofrenia paranoide que confunde la situación de internación con un complot hacia él, pacientes con problemas de adicciones que no comprenden la raíz emocional de la problemática y no logran identificarse con sus compañeros o creen que no es necesario el tratamiento, pacientes con problemas de control de impulsos que no logran tener una convivencia pacífica, entonces esto termina siendo un obstáculo para su pasaje por la internación y para sacar algo positivo de eso. Bueno, en todos estos casos también. Y con especificidad en lo que tiene que ver en lo que decía de las adicciones, piensen también que personas con trastornos de adicciones, aunque sea una patología dual y aunque tengan algo de base, en general no son personas que se comportan ni que tienen la misma problemática que una persona con esquizofrenia. Entonces llevar un chico quizás de 20 años con consumo problemático o con una adicción severa a un lugar donde está rodeado de personas grandes, de personas que tienen otros cuadros con delirios, alucinaciones, y que se encuentre ahí, es difícil que pueda entender que es por su bien, es difícil que pueda entender que tiene que estar ahí. Obviamente acá responsabilizo a las instituciones que quizás no tienen un buen sistema de distribución o de agrupamiento de los pacientes por diferentes patologías y que caen donde caen, por falta de camas, por falta de organización, por lo que sea. Pero como esto pasa, hay que tener en cuenta que un chico, entre que es un adolescente todavía, entre que tiene un consumo problemático, va a estar en situación de abstinencia, va a tener que lidiar con un montón, inclusive hasta de prejuicios por parte de los profesionales y de los propios compañeros. Si además de todo esto está rodeado de personas con las que no se identifica, lo primero que pasa, y esto lo digo porque lo escuché infinitas veces, yo no estoy para estar acá, yo no estoy como esta gente, yo no estoy loco. Entonces, bueno, es necesario que quizás vaya un acompañante a trabajar con él los por qué, que concientice, al menos que entienda que el problema de que está ahí en esas condiciones no tiene que ver con que se lo confunde con este cuadro, sino que quizás es un problema de organización, pero que acepte el tratamiento. Otro caso importante es la institución educativa, ¿no? ¿En qué casos suele recomendarse un AT en institución escolar? Bueno, en general, pacientes cuya principal necesidad es lograr la integración de la rutina escolar a la rutina de la vida cotidiana, paliando el malestar que provoca la rutina escolar, siendo indistinto acá si el problema lo tienen más los otros que el chico. A ver, a lo que me refiero con esto es, los chicos que necesitan integración o inclusión educativa, llámenlo como quieran, son chicos que en general están teniendo dificultades en el pasaje de la vida endogámica, de la familia, de la socialización primaria, hacia la socialización secundaria, estar con un montón de chicos de la edad, una nueva autoridad, una nueva mamá a la que hay que hacerle caso, reglas, soportar el tiempo, hacer algo aburrido, porque no todos los chicos se divierten en la escuela o les gusta estudiar. Entonces, chicos que están teniendo esta problemática,
en general necesitan un acompañamiento, no tanto porque ellos no entiendan o tengan dificultades cognitivas. Para eso va a estar la maestra integradora, si es que lo necesita. En muchísimos casos solamente necesitan acompañamiento en escuela. No porque no entiendan, sino porque les cuesta soportar el encuadre educativo, les cuesta saber que no son el único, les cuesta aceptar a la autoridad, les cuesta entender qué hacen ahí, emocionalmente extrañan a la mamá, emocionalmente no comprenden quizás que la mamá los vuelve a buscar. Todo esto es un trabajo en lo emocional. Como siempre digo, lo he dicho infinitas veces, no hay que trabajar primero en lo cognitivo, explicarle al chico que tiene que estar en la escuela y portarse bien, esperando que de ahí mejore lo conductual y a partir de lo conductual que se sienta contento emocionalmente, que son las 3 áreas afectadas en cualquier trastorno. Hay que empezar al revés. Primero hay que trabajar lo emocional para que el chico esté tranquilo, que acepte el espacio, que se sienta cómodo. Cuando esté tranquilo emocionalmente, recién ahí va a empezar a comportarse de una manera menos disruptiva. Y cuando se empiece a comportar de manera menos disruptiva, va a quizás poder comprender lo que se va a hacer en la escuela y va a poder uno focalizarse en lo cognitivo. Nunca es al revés, las cosas no entran por lo cognitivo. Los problemas no se resuelven pensándolos, de hecho es una defensa racionalizar. Los problemas se arreglan resolviendo la cuestión emocional y lo que nos causa. Cuando comprendemos nuestras emociones, cuando las emociones pasan a tener una ligazón con una palabra, con un estado anímico, con algo que tiene nombre, recién ahí desaparecen las ansiedades. Les diría yo esquizoparanoides que tiene un chico al principio que necesita integración en la escuela o inclusión en la escuela. Bueno, y por último, los espacios exteriores. ¿En qué caso? En general casi todos los pacientes necesitan de alguna manera o de otra trabajar en espacios exteriores. Pero hay que pensar que en cada caso hay que ir de a poco y hay que ver qué es lo más conveniente. Por ejemplo, un paciente paranoico cuya principal necesidad es disminuir el malestar que le trae aparejado la relación individuo-sociedad, las situaciones grupales, el encuentro con el otro, que siempre es amenazante, ¿va a necesitar salir a la calle? Sí, pero no puede ser de repente, hay que ir trabajándolo. Ahí está el plan terapéutico que va a pegar sus volantazos de acuerdo a cómo va avanzando el caso. Un paciente con esquizofrenia, por ejemplo, otro caso, ¿no? Que no conoce modos de relacionarse socialmente, retroalimentándose cada vez más el aislamiento. Bueno, está bueno que pueda salir a la calle, pero también hay que ver de qué manera y con qué estrategia. Una persona con adicciones, bueno, es problemático también porque puede enseguida salir y encontrarse con lo que se considera compañeros de consumo o con ciertos estímulos que le hacen empezar a tener ese fenómeno de la abstinencia y querer volver a hacer lo que hace siempre. Personas con retraso mental, personas con retraso madurativo que necesitan aprender técnicas para manejarse en sociedad e insertarse, ¿sí? Acá el paciente estaría tratando de, a través del acompañante, poder encontrar como un cable a tierra para evitar las consecuencias problemáticas que eventualmente lo pudieron haber llevado a una internación o a tomar medicación, o a tener conductas disruptivas o problemáticas que aunque no hayan terminado en internación, seguramente han quedado en su historial como algo que no ha sido agradable o que lo ha llevado a medicación, terapias, inclusive dedito acusador de qué hiciste, qué dejaste de hacer por esta falta de comprensión que hay en general en relación a las patologías psiquiátricas. ¿Cuáles son las áreas a tener que trabajar siempre, no importa en qué encuadre? El área del sí mismo, el área del grupo conviviente y el contexto. O sea, el primer área, que es el sí mismo, que adhiera al tratamiento psicológico psiquiátrico, la higiene personal, los cuidados del hogar y el manejo de la economía, la tolerancia a la situación de soledad y el vacío. La segunda área, que tiene que ver con el grupo conviviente, si es que lo hay, bueno, reconocimiento y registro del otro, en el sentido de que comprendan que no se puede hacer siempre su voluntad, que el otro no es el enemigo, etc. Y las ansiedades provenientes de la dificultad que encuentran en la relación con los otros. Inclusive si no convive con nadie, tratar de trabajar esto para que pueda insertarse un poco más, aunque sea cuando va al supermercado, cuando tiene que hacer actividades de la vida diaria. Y el tercer área, que es el contexto, tiene que ver con que se pueda insertar en actividades institucionales, que pueda ser posible para él en realidad apropiarse de los espacios comunes, una plaza, un bar,
y que tenga cierto ordenamiento en cuanto a las reglas básicas, ya sea de convivencia o de sanidad. O sea, las tres áreas son importantes porque cualquier persona que tiene un trastorno psiquiátrico va a tener problemáticas con el sí mismo, con el otro y con la realidad exterior. Con respecto a las herramientas, ¿con qué herramientas contamos? Muchísimas, pero podemos dividirlas en 4 grupos. La palabra, el acto, las técnicas provenientes de psicoterapias y los hechos y actividades. Con respecto a la palabra es la herramienta por excelencia que está en el maletín del acompañante terapéutico y de cualquier profesional. Pero cuando hablamos de palabras, y esto que creo que quede claro, nos referimos a instalar la dimensión de un diálogo. Esto no significa que se invoca al otro mediante lo cotidiano, pero tratando de hacer hincapié en lo que le está pasando a nivel problemas. Eso es un rol que ocupa en realidad el psicólogo quizás. Lo que significa es que se invoca al otro mediante lo cotidiano, lo que surge, lo que emerge en el discurso, con la salvedad de no interpretar y no intervenir de manera directa, porque tenemos que tener en cuenta que cualquier relación de una persona con un otro que es considerado un profesional genera necesariamente una relación transferencial y puede surgir de esto efectos indeseados, principalmente, obviamente, en pacientes de estructuras psicóticas que van a ser los que necesitan acompañamiento. Entonces se tiene que pensar psicológicamente, pensar en cómo funciona la cabeza de una persona, pensar en la teoría, pero no intervenir de manera directa, porque no es el encuadre y no es la profesión. Independientemente del acompañamiento que pueda estar llevando a cabo una persona que además tiene otro título y que puede darse el lujo de utilizar esas herramientas porque tiene una matrícula que lo habilita, independientemente de esto hay que pensar que las cosas no llegan igual en un encuadre de consultorio que en un encuadre que no es de consultorio, ¿sí? Hay ciertas cosas que se desdibujan y si bien no digo que no se pueda hacer, hay que saber mucho cómo hacerlo. Entonces mi recomendación es no hagan esto en casa. Bueno, el acto también es un modo, una herramienta. Y se refiere a toda intervención que desemboca en un aprendizaje a través de la experiencia. Llamamos acto a aquello que realizamos con una finalidad, con una estrategia. Hay que actuar siempre con cautela, sigilosamente, marcando lo mínimo indispensable para producir solo un movimiento en el otro. Un movimiento que lo subjetive, que no responda a un acto de obediencia o de imitación, característico en la psicosis. Y esto a su vez tiene que generar un cambio de actitud en el paciente. Pero insisto, intervenir en acto no significa algo violento, significa que cuando esté pasando algo que nos hace ver que el otro está conflictuado o que no sabe realmente cómo intervenir, hacer algo ahí, que ahí depende de la creatividad de cada uno, no se me ocurre siquiera un ejemplo, hacer algo ahí que pueda llegar a cambiar, que pueda llegar a darle una herramienta para que en situaciones futuras análogas, pueda responder y usar ese recurso. ¿Sí? Un pequeño movimiento en el otro, un pequeño aprendizaje en el otro, pero algo muy tranquilo y que no sea algo choqueante. Otra herramienta con la que contamos son las técnicas provenientes de ciertas psicoterapias. Voy a decir algo para que se entienda. Cuando nosotros hablamos de psicoterapias, hay 2 puntos de vista. Esto está escrito, es algo que existe en relación a qué son las psicoterapias. Hay una área, hay un grupo de gente, hay un team que va a decir que las psicoterapias son las psicoterapias oficiales en salud. ¿Sí? Psicólogo, psiquiatra, terapia ocupacional, etcétera, etcétera. Y hay otra mirada que toma las psicoterapias en un sentido amplio y considera psicoterapia a todo aquel tratamiento que utilice lo psicológico o que trabaje con lo psicológico, que llegue a lo psicológico, no por una cuestión natural. Sí, si hablo con cualquier persona, obviamente hay algo de mi psiquis que se pone en juego, pero cuando hay algo puntual que estoy tratando de lograr a nivel psicológico, eso ya sería una psicoterapia. Entonces, ¿a qué me refiero con técnicas provenientes de psicoterapias? Por supuesto que el acompañamiento en sí es una psicoterapia, pero también le podemos sumar técnicas de otras psicoterapias, no porque vamos a intervenir de acuerdo a esa profesión que no tenemos, sino porque hay cosas que se nos ofrecen, que descubrieron otras disciplinas y que sí pueden ser utilizadas por nosotros. Ejemplo,
Las técnicas de musicoterapia. Nadie va a ser musicoterapeuta, pero saber que la música, por estadística, generalmente mientras una persona, no sé, dibuja, genera más paz mental, es posible de leer un montón de musicoterapia y decir lo voy a empezar a aplicar, sin necesariamente ser un musicoterapeuta. Técnicas de arteterapia. Sin ser arteterapeuta, si yo conozco que el fundamento de arteterapia es tratar de que sea algo catártico, etcétera, etcétera, bueno, ponerme a trabajar en cuestiones que suele utilizar arteterapia no significa que estoy haciendo algo que no puedo, sino echando mano a cosas que se descubrieron que funcionan. Lo mismo con técnicas de terapias grupales y lo mismo con técnicas de terapia ocupacional. No significa que yo esté ejerciendo algo que no puedo, significa que escuché lo que han descubierto y aprovecho ese conocimiento a mi favor para trabajar libremente en estas cuestiones. Y por último, los hechos y actividades son herramientas con las que contamos. Es un agregado auxiliar y que siempre emergerá en el solo contacto con el otro. Contamos con la ayuda en actividades, lo cual remite a todo aquello en lo que colaboremos para facilitar la participación y la instalación de un vínculo fluido con el paciente, o bien todo aquello que emocionalmente es positivo para el mismo. Ya que, aunque muchas veces no requieran ayuda, la actitud de asistencia puede tener efectos conforme a los esperados. Son hechos terapéuticos, ¿sí? Esta es la diferencia con actos. En mi libro de Psiquiatría y Psicoanálisis del Acompañante, creo que en el capítulo 1, que es larguísimo, pero casi llegando al final, hago una gran diferencia, que saqué obviamente de la teoría jurídica, pero que hechos y actos terapéuticos son cosas distintas. Un hecho es algo que, por su propia naturaleza, el solo hecho de hacerlo genera algo positivo. Por ejemplo, ponernos a cantar, es algo recreativo, hace bien. Y después están los actos terapéuticos, que es lo que yo hago con estrategia específicamente para lograr un fin. Hechos y actos a veces se confunden, porque muchas veces un hecho se convierte en un acto y a veces un acto termina teniendo la repercusión solamente de un hecho. Lo importante es que toda actividad que hacemos en conjunto alguna repercusión va a tener. Bueno chicos, espero que haya quedado claro y nos veremos entonces en el próximo video donde ya empezamos a ver qué es la esquizofrenia.